Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio de Red Contextus, un espacio donde conectamos los puntos entre la ciencia, la salud y las transformaciones que están cambiando nuestra sociedad. En el episodio de hoy abordaremos un tema que impacta directamente a millones de personas a nivel global, el nuevo paradigma en el tratamiento y prevención de la diabetes y la prediabetes. Y para eso contamos con la presencia del doctor César Augusto Pérez Martínez Buen día, César. y su Buenos servidor Edgar días. Rodrigo Guzmán Bautista. Durante décadas, hablar de diabetes significa pensar únicamente en el control glucémico tradicional, inyecciones diarias de insulina o en el manejo de complicaciones a largo plazo. Sin embargo, en los últimos años, la ciencia ha dado un salto cualitativo sin precedentes. Estamos presenciando una verdadera revolución biomédica. Desde tratamientos farmacológicos que han demostrado frenar casi en un 95% la progresión prediabética a la diabetes tipo 2, pasando por la llegada de insulinas que se administran semanalmente, que prometen transformar la adherencia y la calidad de vida de los pacientes, hasta avances en medicina regenerativa y terapia celular. ¿Cómo funcionan estas tecnologías? ¿Qué evidencia científica respalda estos hallazgos y qué impacto real tienen en la práctica clínica y la salud pública? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy. Pero para eso debemos de empezar definiendo qué entendemos como prediabetes y los tipos de diabetes. ¿Qué definiciones tienes tú de estos términos, César? Pues la prediabetes, su mismo nombre, ¿no? Te lo dice, ¿no? Prediabetes, de antes de la diabetes. Es un estado intermedio, es un estado metabólico intermedio, en donde los niveles de glucosa están por encima, de los valores normales, pero todavía no cruzan el umbral para poder decir que eres diabético. Estás en el medio. Entonces, siempre que hablo de biología, cuando hablo con ingenieros y con físicos y con matemáticos, pues, siempre les digo, pues las matemáticas son exactas, física también, ¿no? Pero la biología no, pues hay un chorro de pasos intermedios entre que algo sea así y no. Y pues aquí tenemos uno, la prediabetes. No es una enfermedad per se, o sea, no es una enfermedad sintomática per se, no tiene síntomas. Sí presenta signos, ahorita lo vamos a ver, pero es una advertencia porque es reversible. O sea, si tú vas con el doctor y te diagnostican una prediabetes, te dicen, pero es reversible, puedes todavía trabajar en eso y no progresar a una diabetes. Del 50 al 70% de las personas que son diagnosticadas con prediabetes terminan convirtiéndose en diabetes. Ahora, mencionabas que hay varios tipos de diabetes. A la que yo me refiero es la diabetes tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2. El nombre de diabetes mellitus viene pues, histórico de que la orina tenía un chorro de azúcar y si la probabas, ¿verdad? Sabía miel. Pero bueno, ya en este caso ya se le quedó el nombre. No, ya no probamos la orina, pues ni lo recomiendo. Entonces, la diabetes es un aumento de la glucosa en sangre, es una hiperglicemia marcada y con resistencia a la insulina. La mayoría de las veces la insulina no suele funcionar en el caso de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, el aumento de la glucosa en sangre ocurre porque las células que secretan la insulina no sirven, están muertas o algo les está afectando. Es una enfermedad autoinmune. Entonces, pues bueno, la diabetes tipo 1 es otra cosa. Nosotros ahorita, hoy, vamos a hablar de la diabetes tipo 2, en las cuales las células beta del páncreas que secretan insulina, todo funciona bien, pero la insulina es la que ya no funciona, no está haciendo su función. ¿Cuál es la función de la insulina? La insulina es una hormona que se secreta cuando las células beta, otra vez, estas células beta del páncreas, detectan altas concentraciones de glucosa en sangre. Entonces, otra vez, aumenta la glucosa en sangre porque comiste o lo que sea. Las células beta detectan este aumento en la glucosa y secretan insulina. La insulina se va a la sangre y es reconocida por receptores en las células de todas las células de tu organismo. Y lo que hacen estas células es que expresan unos transportadores para meter a la glucosa a sus células y ocuparla para producir energía. La glucosa se requiere
sobrevivir. Este evento de meter a la glucosa de la sangre a la célula reduce los niveles de glucosa en sangre otra vez y pues ya una vez que bajan del umbral, la célula beta deja de secretar la insulina porque ya hizo su función y todo bien. Tú comiste porque tenías hambre porque te faltaba la glucosa y ya recuperaste la glucosa, ya tienes energía, ya puedes sobrevivir y todo eso, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando tienes una diabetes tipo 2, la insulina ya no está funcionando, ya no mete a la glucosa y la glucosa se queda allí y tú tienes altos niveles de glucosa en sangre mucho tiempo y esto genera en sí otros problemas, ¿no? Sí, ahorita que dijiste lo de la orina, me gustaría Eh, como recomendar a las personas que nos escuchan una película que se llama Charlatán. Es de un no. médico checoslovaco que tenía la habilidad de diagnosticar toda clase de enfermedades con solo mirar la orina, la transparencia y la consistencia de la orina en un frasco de pacientes de vidrio. Digo, en un frasco de vidrio. Pero hay cosas que puedes diagnosticar con una prueba de orina, unas Ujú. cuantas, no todas, ¿no? Pero bueno, Sí, pues pero de sin hecho, siquiera justamente de probarlo, eso trata la película. Ujú. pero sin ni siquiera probarlo. Pero bueno, en fin, Está disponible en YouTube, la de Charlatán. órale, Y órale, de lo que te lo checo. mencionas, me gustaría como resaltar a la gente que nos está escuchando, que la sangre es un tejido extracelular, es decir, la sangre solamente es un medio de transporte de los nutrientes que se necesitan a lo largo del cuerpo. Entonces, estamos midiendo la concentración de glucosa en sangre, eso significa que está fuera de la célula y esta glucosa entra a la célula, entra a los diferentes, llega a los diferentes tejidos, órganos del cuerpo, y por eso disminuye la concentración sanguínea, porque está entrando, ya lo acabas de mencionar tú, a través de los Sí, transportadores de glucosa, que se llaman GLUT, que hay diferentes familias, y la producción de esos GLUTs depende de la señalización de la insulina con su receptor. Es decir, la insulina se une a un receptor, esas señales llegan al interior de la célula, al núcleo, y en ese núcleo empiezan nuevamente nuevas señales para inducir la expresión del transportador, que ya sería están listos, el, el ya GLUT. están listos los Ajá, transportadores. sí, pero para Están nada que más en endosomas, se ponen nada más. ajá, pero para que esa exposición suceda, necesitas primero de la interacción de la Sí, sí. insulina con el receptor. Ajá, sí. Hay un chorro de cosas que pasan antes de la diabetes, ¿no? Y pues ya ahorita ya se empiezan a definir, pues se empiezan a descubrir más cosas. Durante la prediabetes, tú ya tienes una resistencia a la insulina, es decir, que la insulina se secreta, pero que no mete a la glucosa en la sangre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, no? O de entrada ya la insulina ya empieza a bajar. Pero bueno, básicamente lo que ocurre en estos pasos previos es pues la dieta. Yo creo que muchos ya sabemos que la diabetes tipo 2, la 2, nada más la 2 está relacionado con nuestra dieta y con nuestras costumbres, ¿no? De ejercicio, o de no hacerlo más bien, y de comer mal, y otras, ¿no? Sí, factores genéticos y todo eso también. Y entre estas cosas están los alimentos con mucho azúcar, o ultraprocesados con mucho azúcar, que te generan una concentración de un pico de glucosa, le dicen, ¿no? O un spike de glucosa. Y sí quería hablarte de esto. Haz de cuenta de que cuando tú comes mm, normal, un alimento normal, una comida con carbohidratos, ¿no? Un espagueti o un arroz o lo que sea que tenga carbohidratos, carne. La carne también va a tener carbohidratos, no tanto, ¿no? Pero tiene. Entonces tus niveles de glucosa aumentan en sangre después de unos cuantos minutos, después de comer, ¿no? Y conforme aumentan, pues se despierta la respuesta de las células beta del páncreas para secretar la insulina, para bajarlos otra vez. Pero si tú consumes una solución, una sustancia que está muy procesada y que ya no tiene cáscara o que solamente agua con azúcar disuelto, la glucosa entra de manera más rápida a la sangre.
Si tú comes el arroz o lo que sea así, tienen cáscara, tienen... si está muy procesado el arroz, si ya estaba precocido, ¿no? Si es instantáneo o así, entra la glucosa más rápido. Pero si te comes una manzana, por ejemplo, que es azúcar, que también tiene carbohidratos, fructosa y glucosa, pues la cáscara hay que ser digerida, las células tienen que romperse, se empieza a digerir todo, por eso la glucosa entra de manera más lenta. Entonces, cuando está todo molido, procesado, entra la glucosa súper rápido. Pues no, vamos a suponer un jugo de naranja con pulpa y todo, una naranja y una Coca-Cola. Sí, vamos a suponerlo. Si tú te comes la naranja desde cero, todas las cáscaras, todas las células que se rompen, todo eso hacen que la glucosa entre, pero despacito. Sí, te comes un jugo de naranja, la glucosa entra más rápido, ¿no? Más rápido, casi tan rápido como la coca, como en un refresco, ¿no? Con un chorro de azúcar, ¿no? Nada más que pues el jugo de naranja tendría vitaminas y otras cosas, ¿no? También fibra, sí, y el refresco, ¿no? Entonces, cuando entra muy rápido la glucosa, cuando produce este spike, ¿no? Un pico de glucosa, la célula beta pues responde con insulina, pero la insulina no es suficiente para bajar la concentración de glucosa, porque entró muy rápido y secreta más insulina de la normal. Cuando secreta más insulina de la normal, eventualmente la insulina termina de funcionar y baja la glucosa, pero la baja más de lo normal. Entonces te da hambre. Acabas de comerte de tomarte uno de estos caramels frappuccinos y te da hambre de todas formas, pues no. Y no hay cosa, cuando estaba leyendo de esto, me di cuenta que son de las peores cosas los cafés, los frappés azucarados, pues son un chorro de azúcar, muchísimo azúcar. Claro, puedes jugarle ahí con el score quitándole el azúcar, ¿no? Pero un caramel frappuccino tiene un chorro. El caso es que esto le ocasiona estrés a las células beta. Están secretando más insulina, por eso están produciendo más insulina y hay un estrés en el retículo endoplásmico que produce la insulina, pues. Y además, la célula beta requiere más energía, ¿no? Y para hacer más energía requiere oxidar más pues, sus glucosas, pues, ¿no? Las que tienen las células beta. Y esto también o agarra de la grasa. Y esto genera estrés oxidativo, le llamamos. Se pueden generar especies reactivas de oxígeno que se pueden neutralizar, pero pues llega un momento en el que ya no se puede, pues, ¿no? Y todo eso empieza a dañar a la célula beta. Se agotan. Y ya cuando, digamos, todo esto está ocurriendo durante la prediabetes, pues, ¿no? La insulina ya no responde tan bien y se requiere secretar más insulina, ¿no? Entonces, si tú le das esos spikes de glucosa, estos picos de glucosa muy seguido a tu organismo, se cansa la célula beta y la insulina deja de estar funcionando y pasas de ser una persona sana a una persona prediabética, donde ya, no, donde ya tienes resistencia a la insulina. Con lo Pregunta. que acabas de mencionar, ¿cuál sería la Sí. diferencia entre estar ya prediabético y diabético? Ya durante la diabetes, la diabetes se diagnostica con los niveles de glucosa en sangre en ayunas y con la postprandial, ¿no? Pues ya tienes el umbral, ya estás arriba del umbral para la glucosa. Y en la prediabetes, solamente sería la insulina la que estaría secretándose de más. Durante la prediabetes, tú tienes altos niveles de glucosa, más de lo normal, pero no lo suficientes para cruzar el umbral para llamarlo diabetes. Ya, entonces estamos cerca ¿Sí? del límite, ya. Ujú. Sí, sí. Y ya tienes resistencia a la insulina. Esto se mide otra vez con otra prueba de sangre, la prueba de insulina. Los niveles de insulina aumentan en sangre y también los de glucosa, pero los de glucosa todavía no cruzan el umbral y los de insulina ya son altos, ¿no? Y ya cuando Ujú. pasas a la diabetes, ya los niveles de insulina ya pueden variar, pues porque ya no, ya la célula beta ya se agotó, pues ya pueden O ser sea, en más la resistentes. prediabetes, nuestras células sí captan glucosa, Sí, claro que sí. pero en la Requieren diabetes, más. en la diabetes Bueno, tienen perdón, más, requieren más insulina. ajá, en la diabetes adquieren menos glucosa, por eso aumentan los niveles en sangre, ¿no? Ya no está entrando la glucosa a las células. Ujú. Claro. Durante la prediabetes, digo, en términos generales, pues, ¿no? Durante la prediabetes se está secretando más insulina
porque ya hay resistencia y sí se logra meter la glucosa en sangre, pero no lo suficiente como para bajarlo a lo normal, pues, Ujú. ¿sí? Y ya cuando tienes diabetes, ya hay mucha glucosa en sangre, tanta que la Ya no orinas. importa si secretas mucha o poca insulina, tus células ya no tienen la capacidad de ingresar la glucosa en la Sí, diabetes. ya no está entrando. La célula beta está cansada, ¿no? Las células beta están agotadas, ¿no? Y ya la glucosa en sangre ya es muy alta, pues ya no la estás metiendo. Sí, fíjate que yo estuve buscando algunos tratamientos que justamente evitaran este tipo de condiciones. Y encontré Ujú, que, por ejemplo, hay un tratamiento que se llama tirzepatida, que se utiliza por lo general en pacientes prediabéticos. Y ujú, este tratamiento redujo en 94% el riesgo de progresión a diabetes tipo 2. El punto es que fueron demasiadas semanas de tratamiento. Fueron más o menos ujú. 176 semanas de tratamiento. Eso es más o menos casi como 3 años, ¿no? Y pues ya se utiliza mucho la metformina. Se ha estado utilizando históricamente, ¿no? La metformina, incluso. El primero que nada es eso. Chicos, toda la información que estemos aquí dando es de carácter informativo. Y si ustedes tienen alguna duda mayor o creen que tienen prediabetes o diabetes o quieren checarse, vayan con un doctor, pues no confíen en, digo, si quieren damos algún consejo, o si toman como un consejo personal, o sea, de salud, mejor confíen más en los doctores, ¿no? En su doctor. Sí, Ahora ya, ahora la volviendo, información que vamos a darles está publicada en artículos científicos, viene de ahí la la mayoría evidencia, sí, pero eso no claro, significa claro, que claro. nosotros seamos las personas Ujú, idóneas para recomendar o no un tratamiento, ¿no? Simplemente estamos anda. diciendo los últimos avances. Se decía que la metformina se ha utilizado históricamente ya, pues es un medicamento muy barato para bajar la glucosa en sangre. Le pega a la gluconeogénesis. Disminuye la gluconeogénesis, la formación de glucosa de nuevo, que ocurre cuando bajan los niveles de glucosa, pues, ¿no? El asunto ahí es un poquito más complicado. Pero sí, ya ahorita nuevos, pero digamos, lo sabes tú, lo sé yo, saben nuestros espectadores seguramente. Dieta y ejercicio, pues. Si tú tienes prediabetes y no quieres que progrese a diabetes, pues, ¿qué les digo? Pues, ¿no? Dieta y ejercicio, cosa más difícil del mundo, cambiar tu estilo de vida, pues. Sí, es que hacerse de un hábito, hay esta regla, ¿no? De que tendrías que hacerlo 21 días seguidos y mantener, ya eso te va a generar como nuevos hábitos saludables, pero a No es veces cierto. es como muy difícil. Sí, no es cierto. 21 días se hacen poquito. Quieres más, pero es bien difícil. Y sobre todo porque hay mucha gente empeñada en que no te cumples, en que en que progreses a la diabetes. Parece, o sea, lo estoy diciendo así, no es así exactamente, pero ahorita más al ratito, si quieres, hablamos del etiquetado, porque muchas compañías de alimentos les importan un comino tu salud, solo quieren ganar dinero y buscan la forma de no decirte que este producto pues, es dañino para tu salud. Hacen hasta lo imposible para no decirte que ese alimento es peligroso entre comillas, pues. Entonces, ¿recuerdas que platicamos nosotros de un capítulo de Black Mirror? Sí. En el que se medía la cantidad de cortisol en tiempo real y se aumentaba mucho, se bloqueaba ya no podías ver tú cosa que te estaba estresando. Yo me acuerdo en ese episodio, ¿no? De la Red con Texas, la sensación que yo te dije que está muy difícil hacer estas mediciones en tiempo real porque tendrías que estar cambiando el cartucho. Y Ujú. digo, y ya existían estos medidores de glucosa en sangre en tiempo real, pero yo no los conocía, pues, pero luego yo ya los conocí. Entonces, sí existen estos medidores de glucosa, al menos nada más de glucosa que yo sepa, en tiempo real, no están dentro de tu cuerpo, o sea, es una agujita
que duele poquito, ¿no? Y está, pues sí entra un poquito el tejido del músculo, ¿no? Se llaman CGMs, Continuous Glucose Monitoreo continuo de glucosa, ¿no? En inglés. Y te digo, son como unos especie de alfiler. Y alrededor del alfiler está una enzima que se llama glucosa oxidasa o glucosa deshidrogenasa, cualquiera de las dos, que oxida la glucosa presente en el intersticio, en el tejido intersticial. Y cuando la oxida, produce peróxido de hidrógeno que oxida al metal. De ahí, pues, ¿no? Del alfiler. Y ya eso te mide la glucosa en sangre en tiempo real con un retraso de 5 minutos, más o menos, es lo que dicen, ¿no? Con un pequeño retraso de 5 minutos, pero la mide, ¿no? Más rápido que otro. Ahora, déjame defenderme. Yo en su momento dije, tendrías que estar cambiando el cartucho, ¿no? Y esto, tienes que estarte cambiando este medidor de glucosa continua cada 15 días. Depende del fabricante, ¿no? Pero cada 15 días más o menos tienes que estártelo cambiando y son bien caros. Pero bueno, pero gracias a estos medidores, conocemos más acerca de los picos de glucosa. Porque hay varios alimentos, hay varias mediciones mediciones glicémicas, digamos, para decirte qué alimento es bueno o qué no es tan bueno o que no es, o que ya de plano es muy malo si es que tienes tú problemas con los niveles de glucosa en sangre. Te decía, hay un índice, el índice glicémico. El índice glicémico es una característica de cada alimento que nos dice qué tanto aumenta la glucosa en sangre por cierta cantidad en 2 horas de ese alimento. Esa es una característica de cada alimento. Ahora, es mejor utilizar la carga glicémica, que es la cantidad de glucosa o la cantidad de comida que vas a comer, por el índice glicémico que tiene esta comida. Sí, y ahí sí ya te dices, o sea, no es lo mismo, puedes decir, voy a tomarme 100 mililitros de un refresco azucarado, pues que no lo recomendamos, pues, a decirme, voy a tomar 600 mililitros. Estás tomando 6 veces menos. Uno obviamente va a aumentar la glucosa en menor cantidad que la otra, pues no, el que tiene menos, que el que tiene más. Pero pues de todas formas, pues no, los refrescos azucarados, pues sí, no salen muy bien parados aquí, ¿no? Pero los picos de glucosa es una medición que depende de ti, de tu cuerpo y de con qué te estás comiendo lo que te estás comiendo. La carga glicémica o el índice glicémico y la cantidad de carbohidratos que tiene este alimento depende del alimento. Pero el spike de glucosa depende de ti, o digamos, si yo me tomo el refresco azucarado, pero lo acompaño de otra cosa, de una comida más completa, no sé, el pico de glucosa ya no va a ser tan amplio porque pues se va a procesar toda la comida, se va a proteger, y un chorro de cosas. Y además también factores propios genéticos, ¿no? Pero Sí, por ejemplo, si pero, tú y yo consumiéramos los mismos alimentos, ujú. tendríamos diferente pico, ¿no? Sí, sí, también, muy probablemente, pero tampoco somos marcianos, pues, ¿no? Somos humanos tú y yo, y vamos a tener un pico de glucosa si nos tomamos 600 mililitros de un refresco de azucarado, ¿no? Tampoco digamos que no. Pero bueno, entonces, pues, le llamamos a eso, a todo lo que completa tu comida, matriz alimentaria, ¿no? O sea, tú te comes un jugo de naranja sin pulpa, ya, así pues, ya le quitaste un chorro de esa matriz alimentaria completa, ya no tiene fibra, bueno, sí tiene, va a seguir teniendo fibra, proteínas y grasas, ¿no? Pero ya la estructura va a estar diferente, pues, ¿no? En el mismo alimento. Creo con esto. Oye, hablando un poco de estos, de lo que decías de Black Mirror, fíjate que Hey, uno de los problemas que tiene la gente eh, para darle el tratamiento es el tratamiento insulínico. ujú, Y uno de los principales retos es la necesidad de inyecciones diarias. Y fíjate hey, que acaba de salir un nuevo tipo de insulina que se llama insulina Excitora Alfa e insulina Icodec, que tienen la característica de que pueden aumentar su vida media y estar en circulación aproximadamente 17 días. De tal manera que este tipo de insulina logra mantener los niveles plasmáticos
con una sola inyección a la semana. Entonces, siento que este tipo de tratamientos son como que bastante revolucionarios, porque no es lo mismo estarte inyectándote 3 o 4 veces al día a hacerlo una sola vez a la semana. Y sí, Ujú. son tratamientos bastante novedosos e interesantes para aquellas personas que justamente tengan este tipo de condición. Suena bastante bien. Te quiero hablar también del diagnóstico de la diabetes y de la prediabetes, porque el diagnóstico de la diabetes y de la prediabetes se hace basados en pruebas de laboratorio. Y básicamente son 5 pruebas las que se hacen. La glucosa en ayunas, ¿sí? Y la glucosa en ayunas tiene unos valores normales, pues ya súper conocidos, ¿no? Ya otros se lo saben de memoria, 70-100. Y cuando tú tienes más de 126 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en ayunas, ya se diagnostica la diabetes. Ahora tienes que repetirla, ¿no? O tienes que repetir esta prueba otra vez. Tienes que tener 2 mediciones. Porque hay veces que, pues no sé, comiste glucosa sin querer antes de la prueba. O sea, no estabas completamente en ayunas o qué sé yo, ¿no? Ahora, la prediabetes, se sospecha de prediabetes si tienes más de 100 miligramos por decilitro de glucosa y menos de 125 miligramos por decilitro, o sea, entre lo normal y lo que ya se considera diabetes. Hay otra prueba para ayudarnos a medir la glucosa en sangre, pero esta sí en promedio de un mes, y esa es la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina glucosilada, es lo mismo, o glicada, es lo mismo. Cuando la hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno a todo el organismo y es la que le da el color rojo a la sangre. La hemoglobina es una proteína y pues se puede unir a la glucosa de manera espontánea. Una pequeña cantidad de glucosa se puede unir a la hemoglobina. La hemoglobina dura 120 días en la sangre. Entonces, si tú checas la hemoglobina glicada, vas a ver un porcentaje de hemoglobina que está glicosilada. Este porcentaje aumenta cuando tienes un chorro de glucosa en sangre y disminuye pues cuando no. Entonces, si los 3 meses pasados tú tuviste un chorro de glucosa en sangre constantemente, vas a tener más hemoglobina glicosilada en tu organismo. Ahora, técnicamente es un mes el que te dicen, la mitad de la hemoglobina glicada corresponde al mes pasado. ¿Sí? Entonces, pues te dice, esta prueba no se requiere hacer en ayunas, pero y te dice más o menos cómo estuviste de la glucosa en sangre el mes pasado, en promedio, entre comillas. Y un valor normal de hemoglobina glicada, o HbA1c, es menor al 5,7%. Para que tú ya sospeches de diabetes, es mayor al 6,5% de hemoglobina que está glicada o glicosilada. En medio, de entre 5,7 a 6,4, sospechan de prediabetes. Otra prueba es la tolerancia a la glucosa o la Andrés también le dicen. Te midieron tu glucosa en ayunas, pero luego te dan un reto, te mandan a desayunar o te dan una solución de glucosa de 75 gramos para medir cuánto tarda. Esto va a subir tu glucosa en sangre, obviamente, y te van a hacer la prueba otra vez en 2 horas para ver qué tanto bajó la glucosa. Si tú estás sano, deberías de bajar la glucosa a niveles menores de 140 miligramos por decilitro. Si tienes prediabetes, estás entre 140 y 200 miligramos por decilitro. Y si tienes diabetes, estás por encima de los 200 miligramos por decilitro 2 horas después de haber tomado un jugo con azúcar, ¿no? Y la otra que te decía es la medición de la insulina en ayunas. Esta es la que nos da el diagnóstico de la prediabetes. Una persona normal tiene niveles de insulina de 2 a 8 microunidades internacionales por mililitro. Una persona con prediabetes tiene mayor cantidad de insulina en ayunas, tiene arriba de 10, ¿eh? De 10 al 24. Entonces, esto nos dice que aunque tienes los niveles bajos de glucosa, tienes los niveles altos de insulina.
y la insulina ya no está funcionando, tienes resistencia a la insulina. Si le dicen, pues, ¿no? Si le decimos. Y ya cuando tienes diabetes, la insulina en ayunas ya es variable, pues se puede ser baja porque ya falla, ya están fallando las células beta o son altas porque todavía tiene resistencia a la insulina, pero todavía funcionan las células beta, pero ya se están cansando. Entonces, con la medición de la glucosa en sangre en ayunas y la medición de la insulina en ayunas, se hace un índice, el índice OMA-IR, homeo- Homeostatic Model Assessment se llama. Ya lo platicamos la vez pasada, cuando hablamos de QF. Eh, es la glucosa en ayunas en miligramos por decilitro por la insulina en ayunas en micro y unidades internacionales por mililitro entre 405. Es un índice. No es técnicamente otra prueba, no requieren otra prueba, es solo agarran los números de la glucosa en ayunas y de la insulina en ayunas. Los valores normales del índice OMA son debajo de 2. Del 2 al 3 sugieren resistencia a la insulina. Y de arriba de 3 ya tienes resistencia a la insulina. Ya eres resistencia a la insulina. Ya tienes prediabetes. Es el que se utiliza principalmente para decirte que tienes prediabetes. Entonces, pues me salió alto, loco. Me salió ¿A ti alto te el salió índice alto? OMA. Sí. eh, Y pues me puse a dieta y ejercicio. Pero ahorita estás en la condición de prediabético todavía. Es ¿Estás correcto, en esa condición? soy César y soy prediabético. Ah, ya.